Bienvenidos a nuestro canal, donde desglosamos temas políticos y sociales de una manera sencilla y clara. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha marcado la historia reciente de Venezuela, el chavismo y su fuerte discurso contra el imperialismo. ¿Cómo ha influido este discurso en la política y la sociedad venezolana? Quédate con nosotros y lo descubriremos. La pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Para entender el impacto del discurso antiimperialista en el chavismo, primero tenemos que regresar al año 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Desde el principio, Chávez se presentó como el defensor del pueblo frente a las élites nacionales y las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos. Este enfoque no surgió de la nada. Durante años, América Latina ha tenido una historia de intervenciones extranjeras y desigualdades sociales que alimentaron un sentimiento de resistencia. El discurso antiimperialista en el chavismo tiene dos objetivos principales. Primero, denunciar las intervenciones extranjeras en los asuntos internos de Venezuela. Segundo, justificar las políticas internas del gobierno como la nacionalización de industrias y las reformas sociales. Según Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, estas políticas eran necesarias para proteger al país del control económico y político de potencias extranjeras. El discurso antiimperialista ha tenido un gran impacto en la sociedad venezolana. Por un lado, ayudó a consolidar una base de apoyo entre las clases populares, que vieron en Chávez un líder que luchaba contra las injusticias históricas. Por otro lado, este discurso también ha sido utilizado para justificar medidas autoritarias y silenciar a la oposición. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta visión. Los críticos argumentan que el discurso antiimperialista ha servido para desviar la atención de los problemas internos, como la corrupción, la mala gestión y las violaciones a los derechos humanos. En resumen, el discurso antiimperialista ha sido una parte fundamental del chavismo, tanto ideológica como estratégicamente. Ha moldeado la política venezolana durante más de 2 décadas, pero también ha generado divisiones y controversias dentro y fuera del país. La primera dictadura, la de Juan Vicente Gómez, que duró casi 30 años, apoyada, impuesta por quienes han impuesto las dictaduras en el continente, las élites imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, que le clavaron un puñal a Cipriano Castro en diciembre de 1908, que compraron a su compadre Juan Vicente Gómez y que se apoderaron de toda la riqueza petrolera del país y convirtieron a Venezuela en una colonia petrolera de las empresas transnacionales de Estados Unidos, e impusieron una dictadura pavorosa. El maestro viene de las generaciones que fueron creando pensamiento y acervo moral y político para superar todo esto. Por eso participa en la fundación del Partido del Pueblo, Acción Democrática, que es la conjunción de todas las corrientes progresistas, bolivarianas, zamoranas, nacionalistas, antiimperialistas del momento histórico. Es una de las maravillas fundacionales en el siglo XX venezolano, al lado de otras poderosas fuerzas también hoy reivindicadas por nuestra revolución, como el Partido Comunista de Venezuela, un partido casi centenario, siempre lleno de luz y brillo democrático. Le tocó atravesar tantos caminos
Le tocó salir al exilio. Fue profesor de la Universidad de La Habana. Estuvo en Centroamérica durante varios años. Y luego regresó con la esperanza que se abrió aquel 23 de enero de 1958. Y le tocó vivir, lo sé, por testimonio personal, familiar, le tocó vivir los duros años 60 y observar de cerca cómo el proyecto original era manchado y era traicionado. En 1967, la oligarquía del país y las élites en el Pacto de Punto Fijo decidieron que ese líder popular, amado y querido por el pueblo, no podía ser presidente de Venezuela. Y le hicieron una guerra brutal, sucia. Lo expulsaron del Partido Acción Democrática y él se llevó las bases, todo su liderazgo sindical, campesino, y fundó para entonces el Movimiento Electoral del Pueblo. Yo era un niño y recuerdo, siempre se lo digo a Gilberto, yo recuerdo perfectamente hoy, Benita, acaba de cumplir 5 años, y recuerdo un viejo y famoso teatro que desapareció en Caracas. Era un día 10 de diciembre, 1967, y recuerdo cómo ese niño, que era yo, de 5 años, junto a su padre y a su madre, recibían en la puerta del teatro al maestro Prieto Figueroa, y fue el día de la fundación en Congreso Nacional del Movimiento Electoral del Pueblo. No se me puede olvidar, porque aún siento la mano del maestro Prieto sobre mi cabeza, saludando con afecto, con cariño, con deferencia al único niño que estaba ahí. Ese niño que fui y que todavía soy. Muy cerca estuvimos. Fue la primera campaña electoral en la que participé. A los 5 años, mi papá le ponía a un carro Lancer azul, que se había ganado mi mamá en una caja de ACE en un programa de concursos en Venevisión. Mi papá le ponía arriba unas cornetas, una corneta mirando para allá y una corneta mirando para acá. Había unos aparaticos que conectaba un micrófono, lo conectabas a la batería del carro y emitía sonido. Y nos íbamos en caravana. Yo le contaba al ministro Héctor Rodríguez, que es muy joven, nos íbamos en caravana, Winston. Las primeras grandes caravanas, Pedro, tienen que recordarse, caravanas de motorizado. Ojalá hubiera imágenes y fotografías de la época, Ñañez. Las primeras caravanas e inmensas movilizaciones por las avenidas de Caracas y por los barrios de Caracas, que apenas algunos se estaban fundando. Yo los vi a los 5 años en la tremenda campaña electoral del pueblo que hizo el maestro Prieto en el año 1968. Recuerdo muy bien una vez que no me llevaron y estaba el maestro Prieto en La Vega y me subieron al camión, al carro de mi papá, al techo, con un micrófono, y algunas cosas que dije tienen que haber causado gracia porque la gente aplaudía y se reía. Para mí son recuerdos inolvidables de un hombre de historia, de un hombre de bien, de un hombre bueno, de un verdadero maestro.
Luego se sabe la historia de 1968. Ninguno de ustedes saben cómo era el sistema electoral entonces, ¿verdad? En aquella época se votaba con unas tarjetas, como unas tarjetas de póker, y te daban la tarjeta de cada partido. Te daban un manojo de tarjetas de presidentes. Ahí estaban todos los partidos políticos: Acción Democrática, COPEI, URD, PRIN, MEP, FDP. Eso creo que está todavía en el CNE, en una sala histórica. Quizás la gente más joven, mucho más joven, no recuerda. Yo lo recuerdo porque yo las coleccionaba. Y uno iba a votar y entonces metía en la urna electoral, en la caja, metía la tarjeta del partido que votaba. Y después te ibas a la casa y te llevabas todo el manojo de tarjetas. ¿Ustedes se imaginan? Los empleados públicos tenían que llevar el manojo de tarjetas de que habían votado por el partido de turno del puntofijismo de gobierno. Si no, al otro día ya sabes lo que pasaba. En los barrios, alguna gente que recibía algún tipo de beca, algún tipo de apoyo, una lata de zinc para ponerla como techo, se la aguantaban hasta un día después de las elecciones para que trajera el manojo de tarjeta. Era el sistema electoral más limpio y transparente a la cual algunos quieren volver. Pues déjeme decirle, en la historia quedó presidente de institutos de historia, 1968, como la historia del gran fraude que le hicieron al maestro Prieto Figueroa. Si el maestro Prieto Figueroa le hubieran reconocido su victoria y hubiera sido presidente de Venezuela, otro gallo cantaría, otra historia se hubiera escrito, otro mundo tendríamos, otro país hubiera crecido, otra América hubiera reverdecido. Sé que es una idea polémica,